Hermano, buenas noches con todos. Buenas noches. Y estaba escuchando la conversación mientras me acomodaba por aquí y buscaba también el abrigo. Ha venido a Paita una ola de viento y frío, ¿no? Y bueno, eh, gracias a Dios por la oportunidad nuevamente. Eh, la verdad que es muy hermoso compartir la palabra de Dios y en ese momento vamos a hacer aquello. Vamos a orar primeramente. O ya oraron, pastor? No, no. Muy bien, vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en esta noche. Una vez más, Señor, estamos agradecidos por todo lo que haces por nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, te pedimos tu ayuda, tu guía, Señor, por medio del Espíritu Santo, Padre, como nuestro Maestro, como nuestro guía, Señor. Bendice, Padre, este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estaba escuchando eh, de aquello que muchas veces tenemos que batallar, luchar como creyentes ante un mundo opuesto, de espaldas a Dios, y también en lo religioso. Satanás ha diseñado también un sistema religioso para mantener cegado al hombre, para mantenerlo lejos de la luz de Cristo y del Evangelio. Y como nuestra cultura, hablando de nuestro país, por ejemplo, ha adoptado un sistema, bueno, hereditario también, por décadas, por años, por siglos, respecto al catolicismo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino cuando vinieron los españoles al Perú, eh, religiosamente, religiosamente, ellos trajeron una Biblia, trajeron la cruz, un crucifijo, eh, y eso en el aspecto religioso para los católicos se identifica mucho eso, ¿no? Se identifica mucho. Eh, Tienen a la Biblia un crucifijo como un amuleto ahí en su vida. Tienen, para ellos más pesa la palabra del Papa o del cura que la palabra de Dios. No cuestionan las palabras del Papa, pero sí cuestionan la palabra de Dios, la gente, los incrédulos e inclusive los católicos. Entonces es también un sistema estructurado perfectamente por Satanás para mantener a las personas cegadas y apartadas del Evangelio. Y esta gente muchas veces o siempre cree que en lo que ellos están metidos religiosamente están en lo correcto, están en lo correcto. Eh, Dicen, no, la religión católica es la correcta, la verdadera, la más antigua, la que trajeron los españoles, la religión de mis antepasados, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vanaglorian por eso, ¿no? Entonces, también como mencioné, es un sistema diseñado por Satanás perfectamente para mantener al hombre lejos de Dios, lejos del Evangelio, lejos de la verdadera, del verdadero Evangelio, lejos de la luz de Cristo. Y bueno, hasta que el Señor toque su corazón, el Espíritu Santo convenza, quebrante, etcétera. Y estas personas puedan venir a los pies del Señor. Nuestro país está lleno de gente con tradiciones, costumbres arraigadas fuertemente. Y cuando las personas vienen a Cristo, vienen con sus tradiciones,
vienen con sus costumbres, vienen con sus malos hábitos. Por ejemplo, he observado e inclusive entre cristianos, a los cristianos, que tienen ciertas costumbres que ya son antibíblicas, como por ejemplo, no sé, por su zona, pero he ido a lugares de la sierra donde los hermanos todavía cuelgan en la entrada de su casa, ahí en el umbral de su casa, una planta de sábila. O ponen, un hermano dijo que cuando a él le duele la barriga, se pasa la Biblia por la barriga, ¿no? Para que le pase el dolor, ¿no? O se acuestan con la Biblia abierta, ¿no? Con la Biblia abierta. En fin, es que es el sistema religioso en el que muchas veces hemos sido formados, y cuando venimos a Cristo traemos eso, ¿no? Traemos eso. Y mucha gente no quiere dejar eso. Vienen a Cristo, pero todavía tienen costumbres en su vida, arraigadas ahí, sembradas en su corazón. Bueno, y poco a poco eso debe irse quitando, arrancando de nuestro corazón. Hermanos, volvemos a la lección, lo cual le había enviado al pastor, seguramente lo ha compartido con ustedes también. Nos quedamos hablando en cuanto a nuestra lucha con el mundo, ¿sí? Nuestra lucha con el mundo. Ahí en el número 4, nos quedamos en el número 4 respecto a la posición del cristiano respecto al mundo. La posición del cristiano respecto al mundo. Y mencionamos que debe haber una separación real. Una separación real. Así como nosotros como bautistas, uno de nuestros distintivos bautistas es la separación iglesia con el gobierno, ¿no? Es un distintivo de los bautistas, separación de iglesia con el gobierno. Nosotros, como creyentes, también debemos entender que debe haber una separación en el cristiano respecto al mundo. Y debe ser una separación real, verídica. El creyente ha sido libertado o liberado de la posición de esclavo que tenían en el mundo o que vivíamos nosotros, en lo que vivíamos, para ser trasladado a una esfera, a una vida de libertad en Cristo Jesús. Lo dijo el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Colosas y le dice en Colosenses 1:13, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nos ha librado, dice el texto, nos ha libertado, nos ha hecho libres para ser trasladado, para ser llevado, puesto a una esfera de libertad en Cristo Jesús. El creyente ha sido llamado a vivir una vida santa. También mencionábamos eso. Como dice Primera de Pedro 1:15, como Dios es santo, nosotros también seamos santos en nuestra manera o en nuestro modo de vivir. Y ahí más adelante, dentro de esto, debe haber una vida de obediencia a Dios. Una vida de obediencia a Dios. El mundo vive en desobediencia, como sabemos, y de continuo desobediencia de espaldas a Dios, como resultado de la acción y el papel diabólico, la obra de Satanás. El cristiano nace de nuevo en un acto de obediencia. El hecho de que nosotros fuimos a los pies de Cristo fue en respuesta de un llamado del Señor. Y eso se llama obediencia. Eso es obediencia. El creyente está llamado a vivir una obediencia o una vida de obediencia como una cosa natural. Debe ser un estilo de vida en el creyente la obediencia.
Debe ser un estilo de vida en el creyente la obediencia. No debe ser no debe ser de vez en cuando, como se dice, usando el término, no debe ser cuando me conviene, no debe ser la obediencia en el creyente eh, como mencionamos en nuestro contexto norteño, a las 500, sino nuestra obediencia debe ser como un estilo de vida. Debe ser nuestro estilo de vida. Obedecer al Señor. Ya que tengo una vida nueva en Cristo. Y debe ser también una vida de verdadera piedad. Una vida de verdadera piedad. Un cristiano piadoso es un hombre santo y fiel a Dios. Una creyente piadosa es una mujer santa y fiel al Señor. Entonces, debe ser una vida de verdadera piedad. Dentro de esto, el creyente o el cristiano vive una vida piadosa en medio de un mundo impío. Esa es la situación. Esa es la realidad. Ese es algo que no debemos nosotros ignorar, pasar por alto. Los creyentes estamos en este mundo. El Señor Jesús oró por sus discípulos, les dijo, oró por ellos diciendo al Señor que los guardes del mundo, los guardes del mundo. Entonces, igual nosotros estamos en medio de este mundo, de un mundo impío, perverso, de espaldas a Dios, un mundo pecador. Y vivir piadosamente en medio de ese mundo es para valientes. Vivir una vida de santidad y fidelidad al Señor, eso es para valientes. Pero ese es el precio que debemos nosotros pagar. Ese es el precio que nosotros debemos dar para una vida en la cual se vea el carácter, la ética, la conducta y la vida del Señor Jesucristo. Entonces, el creyente vive una vida piadosa en medio de un mundo impío. Quiero que miremos, por favor, 2 de Pedro 3:11. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo leo nuevamente, dice el texto, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Noten ese término, ¿no? En una forma directa, el apóstol dice aquí, vivan una vida piadosa y santa. Vivan una vida en santidad, una vida de amor y fidelidad al Señor. Y uno como creyente, hermanos, debe esperar la oposición, sufrimiento e incomprensión por este modo de vida que nosotros debemos llevar. Eso es obvio. Nuestra vida de santidad, nuestra vida piadosa, nuestra vida fiel al Señor, debe causar, o lo que va a repercutir una vida así, es que
vamos a tener oposición, vas a sufrir, no te van a comprender por ese modo de vida. Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. La idea no es ser igual, sino ser diferentes. La idea no es ir a favor de la corriente, sino es ir en contra de la corriente. Ahora, nadar o ir en contra de una corriente, eso no es fácil. Eso es un arduo trabajo, eso es un esfuerzo, eso es una disciplina, eso es una batalla constante, ¿no? Entonces, de hecho, obviamente, eso es lo que le va a venir al creyente, ¿no? Hay hermanas que tienen esposos inconversos. Para ellas no es fácil vivir una vida piadosa, una vida fiel a Dios, una vida santa, viviendo con un hombre que desprecia, se burla y desecha todo eso. Pero ese es el precio, ¿no? Ese es el precio que debemos nosotros estar dispuestos a pagar por una vida de piedad, una vida piadosa. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Bueno, yo creo que sí. La forma de vida es la piedad, perdón. La forma de vida en la piedad está claramente expresada en la palabra de Dios. En Primera de Pedro capítulo 4, miremos ahí, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3 al verso 4, Primera de Pedro 4, 3 y 4 dice, basta ya el tiempo pasado para para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mire, si tenemos que vivir una vida diferente, si tenemos que vivir una vida diferente, contraria, totalmente contraria a este mundo, a este sistema, como mencioné, tenemos que estar dispuestos a recibir cualquier tipo de rechazo, oposición, burlas, etc. Y eso es lo que el creyente debe tener en su vida, en su corazón, presente y bien claro, que le va a venir. Gracias a Dios, en nuestro país tenemos libertad de expresión, libertad de culto, y nadie nos persigue por servir y amar a Dios. Pero en otros aspectos, espiritualmente, emocionalmente, muchas veces los creyentes vamos a pasar situaciones como estas por parte de este mundo. Y tenemos que estar dispuestos a honrar a Dios, a no desviarnos, a no dejar de velar, a no, como muchas veces se dice, vender nuestra santidad o cambiar nuestra santidad o integridad por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 al 4, encontramos que la forma de vida en la piedad está aquí claramente expresada, ¿no? Claramente expresada. El apóstol Pedro habla a los hermanos, a sus oyentes, le dice, basta, basta, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en los pecados que menciona ahí. Y ahora en el verso 4 le dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos en el mismo, que vosotros, perdón, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja.
Y verdaderamente, ¿no? Al mundo le parece extraño. El mundo se sorprende, se extraña. El mundo, como se dice, en nuestro norte se queda la boca abierta, ¿no? Cuando ve a alguien actuar totalmente contrario a ellos. Y cuando las cosas son directas con personas así, ya no solamente hay sorpresa, ya no solamente hay bueno, ¿qué tiene esto, no? ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué le pasa? Sino ahí es donde vienen muchas veces este tipo de cosas que mencioné. Burlas, desprecios, oposición, incomprensión, vergüenzas, etcétera. Debe haber también en el creyente, en aquel que debe desechar este sistema mundano, debe haber también una vida de continua adoración. Dios selecciona y pone en el mundo a verdaderos adoradores. Cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, le habla ahí de los verdaderos adoradores. De los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en el creyente también necesita tener una vida de continua adoración al Señor. La adoración nos acerca a Dios. La adoración nos une al Señor. La oración nos hace entregar nuestra alma, nuestro espíritu al Señor. La adoración es un momento de comunión, de confraternidad con el Señor también. Y la vida del mundo, hermanos, en cuanto a esto, es una vida de mentira a la que se opone la vida de los creyentes. Entonces, nosotros necesitamos acudir al Señor para nutrirnos, fortalecernos. Ahí cuando nos acercamos a Él para adorarle, nos nutrimos, nos fortalecemos, nos preparamos, nos llenamos de potencial para salir hacia afuera, salir al mundo y poder combatir la vida de este mundo que está llena de mentiras, opuesta a Dios, y que cuando no estamos listos, preparados y fortalecidos, entonces muchas veces vamos a terminar poniendo un pie en el mundo. Y así a veces los creyentes caminamos, un pie en el mundo y un pie en el Señor, un pie en cada reino. Número 5, la victoria sobre el mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Dice este versículo, Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, en primer lugar, hablemos de la esfera de la victoria del creyente. El texto menciona una frase, vence al mundo. Dice el versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El apóstol Juan, el escritor, habla aquí de la experiencia victoriosa sobre ese sistema mundano y sobre el maligno que dirige y conduce este mundo. Y en los versos ahí, también en el capítulo 2, 13, 14, 4, 4, encontramos eso. Ahora, también hay una verdad, y la verdad es que el mundo ha sido vencido por Cristo, ha sido vencido por el Señor. Juan 16, 33. Y en los versículos que leímos en Primera de Juan, el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 4 nos dice, porque
Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el apóstol Juan aquí está hablando de la experiencia victoriosa sobre este sistema y sobre el maligno que lo dirige. Y también debemos recordar cuando el Señor Jesucristo, habla ahí en Juan capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús dice: yo he vencido al mundo, confiar. Yo he vencido al mundo, entonces vosotros podéis también vencer al mundo por vuestra fe. Entonces, una palabra aquí del Señor Jesús que nos da confianza, seguridad, es lo que menciona ahí en el texto de Juan 6:33, donde dice el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Y esto debe representar para nosotros un aliento, un gozo, un aliento en nuestra vida, porque el Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo. Vosotros también podéis vencer. Vosotros también podéis resistir. Por vuestra fe, por vuestra confianza en el Señor podéis vencer al mundo. Confíen, yo lo he vencido al mundo y vosotros también. Vosotros también. La victoria de Cristo es el triunfo del cristiano. Sabemos nosotros eso, ¿no? El apóstol Pablo también dijo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la victoria de Cristo es el triunfo del cristiano. ¿Qué tal si leemos Romanos 8:37? ¿Me ayudan, hermanos, leyendo Romanos capítulo 8, versículo 37? 8:37. Romanos 8:37. No sé si alguien los puede leer. Romanos 8:37. Dice así la palabra de Dios: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, hermana, gracias. Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el verso 38 sigue mencionando el apóstol, hablando de este tema, y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Y 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa semejante nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, la victoria del cristiano, la victoria de Cristo es el triunfo del cristiano. La victoria de Cristo es el triunfo del cristiano. Entonces, podemos nosotros tener triunfo, victoria en nuestra vida porque Cristo venció. Cristo tuvo victoria. Cristo venció la muerte, venció en la cruz. Entonces, podemos nosotros tener victoria por el triunfo de Cristo. Y también por medio de la cruz, el poder del mundo quedó anulado para el que cree en el Señor Jesucristo. La obra de la cruz, la obra de Cristo en la cruz, ese acto de Cristo por nosotros en la cruz, quedó o anuló, suprimió el poder de este mundo, el poder del enemigo sobre el cristiano, de tal manera que nosotros podemos cantar y tener victoria en Cristo también, porque Él fue un Salvador victorioso. Él nos dio la victoria. Él venció.
Él fue triunfante y nosotros también. Entonces es por medio de la cruz, es por medio de la cruz que el poder del mundo quedó anulado, derrotado para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo derrotó completamente al diablo y al mundo, según Efesios 4:8 y Colosenses 2:15. Derrotó completamente al diablo y al mundo y obtuvo la victoria. Y eso, hermanos, nos da a nosotros esperanza. Y el Señor Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo, confiad. Es tremendo, es poderoso este mundo. El enemigo es tremendo, su efecto, su sistema completamente diseñado, es fuerte, pero el apóstol Pablo también dijo, pero el que está en vosotros es mayor que el que está en este mundo. Satanás tiene poder. Satanás es un ser poderoso y guía este mundo, empuja este mundo con todo este sistema poderoso. Pero gracias sean dadas a Dios que en Cristo nosotros somos vencedores y que el que está en nosotros es mayor, es más poderoso y podemos nosotros tener victoria. Gracias al Señor, ¿no? El creyente ahora en Cristo es vencedor sobre el mundo. El creyente ahora en Cristo es vencedor por la victoria que Cristo mostró. 5.2, el modo de la victoria. Si nos vamos un ratito nuevamente a Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Noten esa frase, el texto dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, la victoria sobre el mundo que es de Cristo, se hace realidad en el creyente por la fe. Eso es lo que nos da a entender este versículo. La victoria sobre el mundo, que es la victoria de Cristo, se hace realidad, se hace un hecho en el creyente por la fe del tal. La victoria aquí está vinculada con la fe, según el versículo, que es consecuencia del nuevo nacimiento. Dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, puntual o continua, la victoria de la fe es una realidad para el creyente sobre el mundo y sus cosas. ¿Sí? Más adelante nuestra separata dice, la fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor, porque lo vincula con Cristo y su poder, descansando plenamente en Él. Es una entrega sin reservas. Entonces, tomando como referencia nuevamente esa parte, la fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor, un triunfador sobre este mundo. Entonces, el Señor Jesucristo obtuvo victoria sobre el mundo y sobre el enemigo. Y Él nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también podéis hacer lo mismo, porque yo he vencido, porque yo estoy en vosotros y soy mayor que el que está gobernando este mundo. 5.3, la permanencia de la fe. Tomando como referencia otra vez el versículo, el que ya estuvimos hablando. ¿Quién es el que vence al mundo? Nos dice el versículo número 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Esa es una pregunta. Y no es tanto una pregunta retórica como
la confirmación de una realidad. Es algo que reafirma la condición que debe reunir aquel que experimenta victoria en el Señor, victoria sobre el mundo. Aquí encontramos en este texto que nos reafirma la condición que debe reunir aquel que experimenta victoria en el mundo. Y no sobre el mundo, sino victoria en el mundo, que ya fue alcanzada por Cristo, como lo veníamos mencionando. La condición número 5.4, la condición del que vence. Nos sigue diciendo el versículo de primera de Juan 5.5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Completando ahí la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo o Jesús es el Hijo de Dios. La frase completa aquí podría expresarse como con otro tono, con otra puntuación. Podría ser, ¿quién es el que vence al mundo? Y la respuesta es todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Se puede decir en ese tono también lo de este versículo, en esa forma. ¿Quién es el que vence al mundo? Y la respuesta es todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos da a entender también este versículo. La expresión de victoria es para quien se aferra a la ortodoxia de la fe, a los fundamentos de la fe en todo su contenido y en especial sobre la deidad del Señor Jesucristo. La fe sola no vence al mundo, pero la fe en Jesús, el Hijo de Dios, permite gozar de su triunfo. Solo vence quien está en Cristo, y solo está en Cristo quien cree en Él como Hijo de Dios. Note esto, solo vence aquel que está en Cristo, y solo está en Cristo quien cree en Él como Hijo de Dios. Número 6, la obra del Espíritu en relación con la victoria sobre el mundo. Quisiera avanzar para ir a la otra parte. Ahí en el número 6, la obra del Espíritu en relación con la victoria sobre el mundo. Hermanos, la fe es el modo dispositivo para la salvación. La Biblia nos dice que por la fe sois salvos. No por obra, sino por la fe, ¿verdad? La gracia salva. La fe permite apropiarnos de esa salvación, ¿correcto? La fe victoriosa es la causa de haber sido engendrados por Dios. ¿Sí? Miremos primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo, es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al mundo, que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está fallando un poco la visión. Leo de nuevo el texto, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha nacido, al que ha sido engendrado por él. Entonces, la fe victoriosa es la causa de haber sido engendrados por Dios. Es la causa de haber sido engendrados, hechos hijos de Dios. 6.3. ¿Quién tiene la fe victoriosa para vencer al mundo? Es el nacido de Dios y engendrado de Dios, tomando como referencia el versículo de primera de Juan 5.1. ¿Sí? ¿Verdad, hermanos? Que los que tienen la victoria, los que podemos alcanzar victoria para vencer al mundo, solamente son los que han nacido de Dios y han sido engendrados por Él como hijos suyos. El agente ejecutor del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. En el capítulo 3 de
Juan nos habla ahí, el Señor Jesús hablando con Nicodemo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te digo que el nacimiento del cual te hablé es un nacimiento espiritual. Entonces, ese nuevo nacimiento es aquel que nos hace a nosotros pertenecer a Cristo, nos hace ser parte del Señor, nos hace ser suyos, nos hace nuevas criaturas, nos hace a nosotros convertirnos en hijos de Dios cuando nosotros vamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y como dijo el apóstol Pablo, nos convertimos en nuevas criaturas. El resultado de la identificación con Cristo en su muerte provee de poder victorioso sobre el mundo, según Gálatas 6:14. La palabra del Señor nos dice ahí, en ese versículo, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. He muerto al mundo, dice el apóstol Pablo, ¿no? He sido yo muerto en mi carne al mundo y también he tomado la decisión, por otra parte, dice Pablo, de no ceder ningún milímetro a las acechanzas del diablo. Mi vida, mi compromiso con Dios es de tal forma, dice el apóstol, que ahora lo que actúa en mí, lo que se mueve en mí, ya no son mis deseos, ya no es mis placeres que antes amaba, ya no son ellos los que mueven mi vida, sino es Cristo el que ahora obra en mí, el que vive en mí y ha tomado el control de mi vida. Entonces, mirando ahí el versículo, el apóstol dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. He muerto, dice Pablo, he muerto a mi carne, he muerto al mundo. No quiero yo saber de este mundo, porque estoy ahora amando, perteneciendo, viviendo como Cristo, y Cristo, como dijo también el apóstol, vive en mí. La identificación con Cristo, hermanos, es una operación del Espíritu Santo. Es una operación del Espíritu Santo. Primera los Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera los Corintios 12, 13, nos dice el texto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el espíritu es el agente ejecutor del nuevo nacimiento, El agente ejecutor, del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Ese agente que ejecuta ese nuevo nacimiento en nosotros. El texto dice, fuimos bautizados, nos menciona el texto así, en un cuerpo. Pasamos a ser propiedad, pertenencia del Espíritu Santo, dice el apóstol. Entonces, a considerar esto, ¿no? A considerar. Más abajito dice, la fe victoriosa es una obra interna del Espíritu en el creyente. Gálatas 5:22, que es un versículo muy conocido, nos habla de eso. Y bueno, ¿quién más para decirlo sino el apóstol Pablo cuando habla de este tema y dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, en fin.
Y cuando nos habla del fruto del Espíritu, entonces, y el creyente al mostrar ese fruto del Espíritu, son los reflejos, el efecto, la muestra de una vida de victoria. Los reflejos, el reflejo de una vida de victoria, de una vida de no haber cedido a la carne y seguir los patrones de la naturaleza carnal, sino de ser guiados, gobernados y controlados por el Espíritu Santo. Entonces, esa fe victoriosa es una obra interna del Espíritu en el creyente. Si usted, si nosotros mostramos amor en vez de odio, si nosotros mostramos pleitos, problemas, gozo en vez de pleitos, problemas, entonces nuestra vida está dando a conocer, mostrando que la obra del Espíritu Santo se ha efectuado en nosotros a través de esas acciones. Y eso implica haber alcanzado o haber tenido victoria, triunfo sobre esa naturaleza pecaminosa. Como también el apóstol mismo lo dice, que es una lucha constante en la carne con el espíritu, es una lucha constante. El creyente victorioso sobre el mundo es aquel que se deja conducir plenamente por el Espíritu Santo. Esto es una verdad muy conocida seguramente por nosotros. El creyente que muestra victoria en su vida sobre este sistema mundano es aquel que se ha dejado conducir, guiar, dominar plenamente por el poder del Espíritu Santo. Los versículos de Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la obra del Espíritu Santo debe mostrarse en esta forma, en la vida del creyente para una vida victoriosa, para una vida de victoria. Hermanos, muchas veces lo hemos mencionado, no es fácil, ¿verdad? No es fácil batallar, luchar, alcanzar victoria, triunfo espiritual en medio de un sistema mundano corrupto en todos sus ámbitos. Estaban discutiendo dos jóvenes ahí conmigo. Yo les estaba escuchando solamente. Uno está a favor del presidente Castillo, el otro está en contra. En fin, una lucha, un ataque, una lucha entre ellos. El que está a favor del presidente Castillo, la intención era limpiarlo, no es una buena persona, es un gran hombre, una buena persona, y lo otro, ¿no? El que está en contra del presidente Castillo, bueno, dice, el candidato tal es una buena persona, en fin, ¿no? Cada uno jala para su lado. Y bueno, mirando el sistema político, hermanos, mirando el sistema político, que es parte de las cosas de este mundo, está corrupto, ¿no? Está corrompido también. O por no decir, está podrido, como se dice, usando ese término, ¿no? Si un hombre viene con buenas intenciones a gobernar,
si no tiene principios, si no tiene, como se dice, agallas, si no tiene bien en claro lo que quiere, no tiene bien en claro los principios bíblicos correctos, esas cosas se va a dejar dominar, ¿no? Porque es un sistema diseñado para ser injusto, para robar, para jalar para su molino, agua para su molino, para jalar para su bolsillo, en muchos de los ámbitos. Entonces, hermanos, eso por una parte, ¿no? Y en otros ámbitos, para el creyente es una lucha, ¿no? Es una lucha. No sé dónde usted vive, pero en el contexto en el que nosotros estamos acá en Paita, e inclusive entre los mismos cristianos, sobornar a un policía casi es algo normal, e inclusive entre los creyentes. Pagarle a un policía por no tener el brevete, el SOAT y sobornarlo casi es algo normal, e inclusive entre los cristianos. Entonces, notan ahí cómo a veces nosotros caemos en cuestiones así, en esa vida así, por la influencia de este sistema, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo paga, porque, bueno, y siempre hay justificaciones, ¿no? En realidad, tenemos que ser valientes para honrar a Dios en este mundo pervertido, corrupto, injusto, malogrado, ¿no? Podemos, sí podemos. Como veíamos el texto, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. Y también dijo el apóstol Juan, vosotros también podéis vencer al mundo por nuestra fe. Es la que vence al mundo. Y bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Estaba escuchando una prédica acerca de esto, y más o menos el predicador dijo, ya para pasar a la otra cosa, al otro punto sobre el tema que estamos estudiando, dijo más o menos lo siguiente: cuando uno juega dos aguas, o cuando uno tiene un pie en cada reino, un pie en el Señor, un pie en este mundo, es como un inútil para el mundo y un inservible para Dios. Es decir, un infeliz de ambos lados. Un infeliz de ambos lados. Y eso podemos ver nosotros muchas veces en creyentes, ¿no? No han arrancado de su vida del todo las cuestiones de este mundo que los tiene atados, encadenados, a conformarse a las cosas de este mundo. Y el apóstol Juan lo menciona diciendo, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Habemos creyentes que todavía estamos viviendo con ciertas cosas del mundo, en prácticas que no deberíamos tener. Pero nuevamente resalto lo que he mencionado. Debemos tener valentía. Es para valientes vivir una vida de santidad, una vida piadosa en este mundo corrupto. Pero gracias sean dadas a Dios, como dijo el apóstol, que por medio de Él podemos nosotros tener victoria. Número 2, ahí en el estudio, hablemos sobre la victoria en la carne. Perdón, la victoria sobre la carne. Nuestra carne. Hemos hablado sobre la victoria sobre este mundo. Acerca del concepto bíblico de la palabra carne, número 1,
Se usa para referirse a la parte material del hombre, en cuyo caso equivale a la palabra cuerpo. Por ese lado. 1.2. Se usa para designar parentesco, hablando de la palabra carne. 1.3. Otras veces se aplica a las relaciones y clasificaciones humanas. 1.4. La aplicación tal vez más interesante, y eso es lo que nos va a competir esta parte, la aplicación tal vez más interesante sea la que se usa para indicar la parte inmaterial del hombre, con significado especialmente ético y moral. ¿Quieren ver conmigo, hermanos, Romanos 7:18? Romanos capítulo 7, versículo 18. Un hermano que pueda leer el texto, Romanos 7:18. ¿Alguien lo tiene por ahí? Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi Vamos carne. buscando por ahí. Muy bien. ¿Me escuchan? Adelante. Ya. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gracias, hermana. Mire lo que dice el apóstol. Algo que no solamente en la práctica, en el corazón, en su vida del apóstol Pablo, sino también en nosotros. El apóstol es honesto y sincero diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Mire, una vez les estaba preguntando a los muchachos y les decía, ¿a alguien de ustedes algún día les enseñó a mentir? Es decir, la profesora del colegio le dijo, muchachos, ¿saben qué? Hoy vamos a aprender a cómo mentir. O alguien les enseñó a cómo pelear con sus compañeros o a cómo comerle la lonchera, a cómo mentirle al papá, a la mamá, a cómo robar. Les dio una lección en el colegio sobre eso. Y pues no. Y les dije, no es necesario que eso nos enseñe, porque por naturaleza lo hacemos. Lo hacemos, ya sea porque lo vimos hacer en otros, porque bueno, o por naturaleza del corazón, la vida del ser humano, por naturaleza, como dijo el apóstol Pablo, ahí en el verso que leímos, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El deseo de hacer, el deseo de hacer bien, dice Pablo, está en mí. Las ganas, la intención está en mí. Pero dice al final, pero no el hacerlo. Hemos tenido muchas veces buenas intenciones, pero nunca esas buenas intenciones se hicieron reales. Hemos tenido una serie de cosas a veces en nuestra mente de querer hacer para Dios, pero nuestra carne, nuestra naturaleza carnal terminó haciendo o permitiendo que nosotros hagamos todo lo contrario, todo lo contrario. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? A veces al empezar el año, con ganas empezamos a leer nuestra Biblia, ¿no? Todos los días. Y a medida que pasan los meses, los días,
lo vamos dejando de hacer, y ya lo dejamos de hacer. Ya no lo hacemos, ¿no? Ya no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, o lo hacemos salteado, ¿no? Y hay otras cosas que hacemos en vez de eso. Y eso es fácil para nosotros olvidar. Eso es fácil para nosotros dejar. Por eso es una batalla en la vida del creyente, el poder suprimir, hundir, enterrar los deseos y todos los impulsos en nuestra carne para terminar honrando, obedeciendo y haciendo el bien. Entonces, hermanos, aquí en este versículo, escrito por el apóstol Pablo, hablando acerca de una realidad, no solamente en él, sino también en nosotros, en cuanto a nuestra carne. Desarrollemos un poco acerca del concepto de la palabra, el concepto de la palabra. La carne forma parte de la naturaleza caída, ¿verdad? De la naturaleza caída del ser humano. Y es tan cierto, tan real, tanto en el creyente como en el no creyente. Nosotros, por ser creyentes, sabemos muy bien que nuestra naturaleza carnal no ha sido quitado de nosotros el día que nos convertimos a Cristo, ¿no? No sé si alguien le preguntó a usted alguna vez cuando evangelizaba, ¿por qué hay personas que nos quieren atacar y agarrarnos y tumbarnos, ¿no? Cuando nosotros le decimos a una persona, cuando le evangelizamos, ¿usted es pecadora? ¿Usted es pecador? Bueno, normalmente la persona dice, sí, soy pecador. Y una vez le dije a alguien que le estaba evangelizando, yo soy pastor y vengo a evangelizarle o a hablarle de la palabra de Dios. Y le pregunto, ¿usted es pecador? Y él me dice también, ¿y usted? ¿Usted que es pastor, también peca? Y bueno, ¿yo qué le iba a decir? No le iba a decir que no. Entonces, usted siendo creyente, me dicen, usted siendo cristiano, siendo creyente, ¿peca o no peca? Así fue la pregunta. Bueno, yo le dije, procuro no hacerlo, ¿no? Soy pecador y procuro no hacerlo. Y porque estamos, hermanos, estamos conscientes de que no ha sido quitado de nosotros esa naturaleza humana. Y debemos ser tan conscientes de tal manera de no darle chance a nuestros deseos carnales en cada momento de nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo, en una acción del presente, como un acto del presente, una tarea ardua del presente, el apóstol dijo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos ardientes, pasionales de la carne. Entonces, mirando ahí acerca de la palabra carne, ya hablando del concepto espiritual, en lo espiritual de esta palabra, la carne forma parte de la naturaleza caída del hombre y es propia tanto del creyente como del no creyente. Ahora, entonces, cualquier persona puede decir, no tiene sentido. No tiene sentido. Alguien debe convertirse a Cristo o entregar su vida a Cristo y que todavía sigue pecando. ¿Qué sentido hay con el que no es cristiano, es pecador, y el que es cristiano todavía es pecador? Bueno, hermanos, es muy diferente lo que voy a mencionar. Tener al pecado como un estilo de vida que muchas veces, de una manera involuntaria, nosotros ofendemos a Dios. No sé si me dejo entender, ¿no?
Cuando usted ofende a Dios de una manera no planificada, de una manera no como un estilo de vida en usted, que cuando el hombre o el ser humano planifica, se proyecta a desobedecer a Dios o pecar contra Dios. Es muy diferente tener al pecado como un estilo de vida y no tenerlo. Es muy diferente. El creyente no debe tener al pecado como un estilo de vida. No debe tener al pecado como un estilo de vida. En cambio, el que no lo es, tiene al pecado como un estilo de vida. Esa es la diferencia. Si nosotros seguimos amando el pecado, disciplinándonos más en el pecado, ahí hay un punto muy serio a tratar en nuestra vida. El apóstol Juan lo escribe en su primera carta y dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Y ahí se puede traducir, no tiene al pecado como un estilo de vida, como una disciplina en su vida. Le voy a ejemplificar. Mire, yo no le voy a decir que soy una persona que tiene como disciplina el fútbol. Bueno, porque juego como más o menos 3 veces cada 3 meses, juego un momento el fútbol, a veces a los 2 meses, a veces al mes. Durante la pandemia no hemos jugado nada de fútbol, y yo no puedo decir ahí que tengo al fútbol como un estilo de vida o como una disciplina. No es una disciplina para mí, porque es algo que temporalmente, como se dice acá, a las 500 lo hago, y no puedo decir, yo practico esa disciplina. El que practica esa disciplina está constantemente, todos los días metido en eso. Yo no tengo el fútbol como una disciplina, porque no lo practico todos los días. Pero el que lo hace está ahí metido. Está ahí metido. Esa es la diferencia. El creyente no debe vivir disciplinado de tal manera que tenga el pecado como un estilo de vida. Eso ya no es para un cristiano. Tampoco decimos que no va a pecar, porque, bueno, todos sabemos los conceptos de la Biblia, nuestra propia naturaleza, nuestra propia realidad que deshonramos a Dios. Eso es por naturaleza, porque cuando nos convertimos a Cristo no fue quitado de nosotros esa naturaleza pecaminosa, pero debe ser muy diferente. No es que nosotros al deshonrar a Dios lo hacemos porque hemos planificado hacerlo, porque amamos pecar, porque buscamos pecar, porque nos vamos tras el pecado, sino porque aún no ha sido quitado de nosotros esa naturaleza pecaminosa, que es muy diferente. Eso no es tener al pecado como un estilo de vida. Eso no es tener el pecado como un modo de vivir. Ok. La carne está plenamente identificada, el número 2.2, está plenamente identificada con la condición pecaminosa del hombre. Sí, miremos Romanos capítulo 7, versículo 5. ¿Alguien más podrá leer el versículo? Romanos 7, 5. Romanos 7, 5.
Romanos capítulo 7, verso 5, mientras buscan alguien más de los hermanos para leer. Y Romanos dice 7, 5. Adelante, hermano. Romanos 7:5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Muy bien, gracias, hermano. Este texto, ¿no? Este versículo nos habla de una plena muestra, de una plena identificación de nosotros los seres humanos, aún creyentes, con esa condición pecaminosa, ¿no? Con esa condición pecaminosa. El apóstol dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Recalco nuevamente, ¿no? Recalco. Nosotros al convertirnos a Cristo, obviamente nuestro amor hacia el pecado debe desaparecer. Más bien debe existir a partir de entonces nuestra ardua pasión de amar, de obedecer la palabra del Señor y ya no amar el pecado y vivir en él y tenerlo como un estilo de vida. El apóstol Pablo en este versículo habla en un tiempo pasado, dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La carne es la parte del hombre que por causa de la caída se opone a Dios y a su santidad. Y usted y yo sabemos muy claramente esto, ¿no? Es la parte del hombre, del ser humano, que por causa de la caída se opone a Dios y a la santidad. Antiguamente había un corito que cantaban en la sierra los hermanos. Más o menos la letra dice, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne jala hacia abajo y el espíritu hacia arriba, ¿no? Así decía el coro, ¿no? La carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne jala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Nuestra carne queriendo que nosotros nos enredemos, nos involucremos en sus obras pecaminosas y el Espíritu Santo que honremos a Dios a través de sus frutos. Así que es una oposición, algo que se opone a Dios y a su santidad. El apóstol dijo, en mí está el hacer mal. En mí está. Quisiera hacer el bien, pero a veces no lo hago, ¿no? Dice el apóstol. La carne genera obras reprobables delante de Dios. Todos sabemos lo que menciona Gálatas 5, 19 al 21, que son los frutos de la carne, ¿no? Dice ahí el apóstol, más el fruto de la carne es y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y una lista ahí acerca de eso. Esas son sus obras, esos son sus ¿cómo se dice? Sus manifestaciones de la carne. Es la parte del hombre que por causa de la caída se opone a Dios y a su santidad. Una oposición.
una oposición. La carne genera obras reprobables, como mencioné ya, delante de Dios. Obras en contra de la santidad, en contra del carácter de Dios. La carne no solo se opone a Dios, sino que combate contra el espíritu en el creyente. Gálatas 5:17, que es un texto conocido. Y esto entonces nos recuerda lo que les mencioné hace un momento acerca de la ilustración del coro, ¿no? Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y ambos se oponen entre sí. No es el combate de la carne contra los buenos propósitos del hombre. No es una lucha de la carne contra las buenas intenciones del hombre. Eso no es necesario porque del hombre no surge nada bueno, sino es la lucha de nuestra naturaleza carnal contra el Espíritu y sus deseos del Espíritu Santo. Eso es. La lucha es contra el Espíritu, que no se ocupa de mejorar la vieja naturaleza del hombre. Nuestra carne nos quiere llevar hacia actos pecaminosos que deshonren a Dios. En cambio, el Espíritu Santo quiere que nosotros mostremos ese fruto que está descrito ahí. Finalmente, ¿qué vamos nosotros a manifestar? ¿O qué, mejor dicho, debemos nosotros manifestar? La victoria del creyente está en Cristo. Si Cristo tuvo victoria y triunfó, nosotros también. Hermanos, en lo real del asunto, estaba mencionándoles la semana pasada acerca de la vida de los creyentes de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia de muchos problemas. Y diversos tipos de problemas el apóstol Pablo corrigió a través de su primera carta. Y a los cuales les llama santos a los hermanos ahí, a pesar de lo que eran santos, los santos. Y no toma el apóstol Pablo un lenguaje, hermanos, de condenar, de no dar esperanza a los creyentes de Corinto, sino a ponerlos en su lugar como cristianos santos y decirles también que en Cristo Jesús, su vida, su situación espiritual, su andar debe ser diferente por Cristo Jesús. Y les dice en esa primera carta, le dice a los creyentes, hermanos queridos, miren, deben saber ustedes que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren, en el siguiente versículo le dice, y estos, o de estos erais, o eran algunos de ustedes. Ustedes han sido algunos de ellos. ¿Qué cosa? Ustedes han sido, algunos de ustedes han sido fornicarios, algunos de ustedes han sido estafadores, algunos de ustedes han sido mentirosos, idólatras. Eran ustedes eso. Pero ya ahora han sido justificados, santificados, han sido lavados, les dice el apóstol.
Y era gente difícil, los hermanos de Corinto. Era gente con problemas. Habían venido a Cristo, pero habían traído sus pecados, sus tradiciones, sus luchas, sus conflictos. Los habían traído. Y eso sucede con los creyentes, ¿no? Eso sucedió con nosotros cuando nos convertimos a Cristo. Traímos ahí consigo aún nuestras tradiciones, nuestras viejas costumbres, nuestros pecados, nuestros malos hábitos. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Es ir cortando, es ir sacando, es ir separando. Pablo le dice a los creyentes, hermanos, ustedes eran de aquellos, eran. Deben saber que ustedes eran de aquellas personas, pero ahora en Cristo, y habiendo sido lavados, santificados, habiendo sido purificados, no podéis más vivir en ese modo o de esa forma, sino es ahora diferente en Cristo nuestro modo de vivir. Hermanos, cuando una persona, vamos a suponer, con grandes problemas de inmoralidad, viene a los pies de Cristo, con terribles costumbres y malos hábitos de inmoralidad, viene a Cristo, el Señor puede cambiar su mente, su corazón. Yo conocí conozco un hermano que es ahora siervo de Dios, pastor. Estuvo metido en la inmoralidad y en la drogadicción terriblemente. Él me dice un día, cuando yo me convertí a Cristo, yo noté que lo que para mí me parecía ser difícil cambiar mi vida, no lo fue tanto. Bueno, ahí hay una excepción, pero muchas veces es un proceso, es un trabajo arduo en ese creyente al convertirse a Cristo, de discipulado, de ayuda directa, de consejería, de dar cuenta, rendir cuentas. Porque cuando hablamos de pecados bien arraigados, es un trabajo intenso, ¿no? Y ahí es donde uno necesita entender que al venir a Cristo, todas esas cosas deben empezarse a barrer, ¿no? A sacar. Porque tenemos una nueva posición ahora en Cristo. Mire cómo eran los corintios. Inmorales algunos, otros pleitistas, otros en problemas, denunciándose, peleando, juzgándose entre ellos. Pablo les llamó santos. El apóstol les llamó ahora santificados, lavados, limpiados. Y para que nosotros, los creyentes, cantemos o digamos victoria sobre algo, debemos depender del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso decimos que la lucha es contra el espíritu, de nuestra carne es contra el espíritu, que no se ocupa de mejorar la vieja naturaleza del hombre, sino que reproduce en el creyente las obras de Dios. Reproduce en el creyente esos frutos. Y eso es un proceso, ¿no? Un proceso. Bien por aquellos hermanos que conocieron a Cristo en un hogar creyente, donde no estuvieron su vida sumergida a pecados terribles, pero de aquellos que cuando vinieron a los pies de Cristo, con vidas rotas, partidas, con pedazos de vida, con media vida, ¿no? Es un trabajo espiritual tremendo de dependencia del Espíritu Santo, de someter, de golpear nuestra carne, de matar esa carne, ¿no?
y hacer que la obra del Espíritu Santo se produzca en nosotros para frutos, que poco a poco, que como un proceso se va mostrando en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos dispuestos a someternos, obviamente no. Estamos dispuestos a someternos a la obra del Señor. Bueno, hay mucho que poder en nuestra vida, hermanos. Hay mucho que poder madurar, cambiar, transformar, renovar. Y que nuestra vida esté dispuesta, ¿no? El Señor Jesús dijo, velad, orad, para que no entréis en tentación. Dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, perdonen, de repente he corrido, aquí estoy temblando de frío, hace un fuerte ventarrón. Bueno, espero haber sido algo de ayuda para usted. No sé si hay alguna pregunta. De otro modo, estoy agradecido. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Pastor, acá soy el hermano Osvaldo Arce. Primera clase que estoy llevando con ustedes, por la bendición de Dios, que me animó una hermana. Usted está con frío por allá, yo estoy sudando acá en la ciudad de Pucallpa. De visita. Hermano, bueno, totalmente lo contrario, ¿no? Sí, soy del Callao, pero estoy acá visitando a los hermanos. Tenemos una misión aquí, pero está fuerte el calor. Pero bueno. es el calor de Dios en nosotros. Sí, pues. Pastor, usted mencionó, según los versículos bíblicos, referente a que suficiente para vencer al mundo es reconocer que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Hasta allí nos quedamos o sea, entiendo de que todos sabemos que es más, ¿no? Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y no por eso son salvos, y no por eso... O sea, me refiero a que creo que la parte más difícil y fuerte de nuestra fe es que Jesús es Dios hecho hombre, ¿no? Yo no he estado en la clase anterior, de repente ya lo explicaron, pero no solamente basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, para la salvación, a eso se refiere, para la salvación. Bueno, prácticamente es toda la parte fundamental de nuestra doctrina, ¿no? Para la salvación, uno, y también para vencer a la carne y vencer al mundo, ¿no? Por medio de Cristo. Solamente creyendo que es el Hijo de Dios, venzo al mundo, yo ya sé que no solamente es el Hijo de Dios, sino que Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, le podemos agregar eso o sea, podemos agregar otro versículo a lo que usted ya expuso, o es suficiente con eso. Quisiera entender bien la